El tema que se tomará en cuenta hoy es un tema muy fascinante. Es el tema de los miedos infantiles. Cómo estos miedos surgen, cómo evolucionan y cómo cambian la manera de ver el mundo del niño y qué tanta es la evolución psicológica que se presenta en el individuo a raíz de estos miedos. Para entrar en contexto, debemos dar principalmente un vistazo al pasado. Los miedos infantiles no son fáciles de explicar, ya que suelen estar ligados a la imaginación, la falta de experiencia previa y la influencia del entorno. En la cultura occidental durante mucho tiempo se demostró natural que los niños eran miedosos, pues se creía que el miedo era una emoción inherente al proceso de crecimiento y aprendizaje. Nos resultaba sorprendente que los padres no evitaran este sentimiento, sino que lo utilizaran como una herramienta para moldear la conducta de sus hijos. Era común que juraran esconderse o que utilizaran figuras aterradoras como el lobo o el coco para inducir la obediencia y evitar comportamientos no deseados. Estas prácticas, aunque efectivas a corto plazo, podrían generar inseguridad y contribuir a la creación de temores difíciles de superar en la infancia. ¿Qué son los miedos infantiles? Son emociones naturales que los niños experimentan al momento de encontrarse en situaciones muy fuera de lo común. Estos pueden ser provocados por situaciones que nosotros como adultos ya se nos vuelven algo situaciones un poco pasajeras. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la llegada de un pariente nuevo, la llegada de un hermano, un día nuevo en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esta clase de situaciones genera cierto miedo en los infantes. Estos son fenómenos que son muy comunes en la vida de los niños, que a lo largo del tiempo simplemente van pasando a ser menos relevantes y simplemente llegan a ser situaciones un poco más pasajeras y más llevaderas para los infantes a medida que estos van desarrollándose. Clasificación en los miedos infantiles según la literatura. Según la cita de Peredo, en la niñez se pueden identificar por un lado miedos naturales y propios de la edad, y por otro miedos aprendidos producto de diferentes formas de condicionamiento o aprendizaje. Muchos miedos propios de la niñez a determinados estímulos o situaciones van desapareciendo al llegar a la adolescencia, pero existen otros miedos que perduran a lo largo de la vida. En primer lugar, en la clasificación tenemos miedo a la noche, a la oscuridad y a las tormentas, que son amenazas de sombras, ruido y fenómenos naturales. Tenemos sueños rotos por las pesadillas, que es el temor a los malos sueños, despertar sofocado y con gritos ahogados. El miedo a los monstruos y otros seres imaginarios son presencias inquietantes que persiguen y acechan. Miedo a los animales es el miedo a las especies de 4 o incluso 8 patas que desatan el pánico y la ansiedad en el infante. Miedo a lo desconocido, que es el vértigo ante mundos inexplorados o encuentros que van más allá de lo conocido. Miedos íntimos y personales son los que acompañan siempre al infante y anidan en sus rincones más internos. Miedos en sociedad, que son las amenazas a la relación con el mundo y con los demás. Y conjurar los miedos, que es enfrentarse al miedo que amenaza constantemente al infante y romper la parálisis. Los métodos educativos han cambiado desde el siglo XIX a lo que tenemos ahora como la actualidad. Se sabe que no se debe asustar a los niños en vano. Esto quiere decir que no puedes simplemente asustar a un niño ya sea por diversión o simplemente porque sí. La mayoría de lo que se manejaría como una buena razón sería por mantenerlo a salvo. Por ejemplo, en dado de que le atraiga ver una cosa que está caliente, te vas a quemar, puede ayudar a que no se acerque a ella, pero volvemos a que realmente es bueno asustar a un niño simplemente por ello. Otra cosa es que aunque los niños se mantengan protegidos en un contexto o un entorno en el cual no haya ningún estímulo que los pueda asustar o que pueda hacer que manifieste un niño, los niños terminan manifestando miedos infantiles. Conceptualicemos, ¿realmente qué es el miedo? El miedo podemos conocerlo como una emoción básica y natural que nos ayuda a mantenernos a salvo. Esto lo hace identificando situaciones que nos puedan poner en riesgo o peligro para tener un mecanismo sobre qué hacer en la situación. Freud decía que el miedo es una respuesta emocional ante una situación que se puede percibir como peligro o que es peligro y que te puede poner en riesgo. Esto para ayudar a preparar al organismo, ya sea para luchar, para huir o en un dado caso muy grave, también ayuda a que el cuerpo se paralice y no puedas reaccionar de otra manera. ¿A qué se deben entonces los miedos infantiles? Estos se deben al desarrollo del niño y a su creciente conocimiento de su entorno.
Por ejemplo, Piaget nos comentaba que los niños al momento de crecer maduran tanto cognitiva como emocionalmente. Esto hace que comiencen a tomar conciencia de su contexto y a observar más de lo que está ahí. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos fuertes, es únicamente porque estos comienzan a catalogar lo que puede ser riesgoso o no al momento de ya observarlos y saber que están ahí. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad no es más que nada el temor a lo desconocido porque no saben qué es lo que existe ahí. También, por ejemplo, Bowlby en 1982 comentaba que el miedo también se puede desarrollar por la dependencia a las figuras paternas y a su desapego de estas mismas. Esto quiere decir que si a un niño lo separan muy joven de lo que viene siendo su figura materna, que es el apego más seguro que tienen, puede desarrollar muchas inseguridades a su entorno, puesto que ya no tiene esa figura de seguridad que lo mantenga a salvo. ¿Cuándo comienza la patología? La patología en los miedos comienza cuando este se vuelve desproporcional, irracional y persistente. También cuando este comienza a influir la vida diaria del niño. En el DSM-5 podemos encontrar patologías que son miedos persistentes y cubren estas otras dos categorías como fobias infantiles o ansiedad. Aún así, todo esto tiene que ser diagnosticado adecuadamente conforme a los criterios de este mismo. Sin embargo, podemos entender o especificar que una fobia se está volviendo un tanto peligrosa cuando se prolonga más a la etapa en la cual debería aparecer y el niño comienza a tener déficits en lo que viene siendo su entorno social, la escuela y hasta su entorno familiar. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a padres, profesores o cuidadores? Primero que nada, el no minimizar las emociones del niño. Esto quiere decir no minimizar sus miedos. Por ejemplo, aunque a nosotros nos pueda parecer irracional una fobia, el niño lo siente de manera muy diferente y es importante escuchar lo que él siente y validarlo. En segunda, también es crear un ambiente seguro para él. Recordemos que los miedos se desarrollan por el desconocimiento del contexto o el conocimiento apenas de este mismo. Entonces, si logramos crear un ambiente seguro para él, él también va a poderse desenvolver de manera más segura y más confiada. Otro es evitar utilizar el miedo como una herramienta de educación. Dejar a un lado el que si no te comes tus verduras te va a llevar el coco, te va a llevar el señor de la bolsa o te va a comer el lobo. También ayuda a que el niño genere un tanto más de confianza. El miedo no es una herramienta de educación. También ayudemos a fomentar lo que viene siendo la autonomía del niño. Podemos ayudarlo a afrontar sus miedos de manera gradual y esto funciona muy bien si validamos sus pequeños avances durante el mismo. Otro es ser un modelo de calma. Los niños son muy apegados durante las primeras etapas de su vida. Esto quiere decir que si nosotros somos un modelo de seguridad que le genere confianza, él va a tener la confianza de irse despegando gradualmente porque va a ir conociendo su entorno y sabe que si hay algo desconocido puede regresar a esa figura de seguridad que ya le habremos planteado que somos. Y la última y más importante es enseñar estrategias de enfrentamiento. Por ejemplo, si un niño se encuentra en un estado de miedo, ayudarlo a calmarse, que una de las técnicas más apropiadas es la visualización positiva y la respiración. Unas pequeñas observaciones de los miedos infantiles. Estos pueden romper un poco la confianza del bebé. Como sabemos, la confianza se va generando gracias al entorno y a nuestra madre que nos está cuidando siempre, que ¡ay, hijo, te quiero! ¡Ajá! Ahí se empieza a generar la confianza. Un punto más a destacar son los primeros miedos. Otro punto a tener en cuenta siempre van a ser los primeros miedos. Ya lo mencionamos hace rato. Se trata de situaciones que simplemente cambian el entorno en el que el niño está acostumbrado. Desde un día nuevo en su escuela, desde que se le murió un familiar, o con situaciones más cotidianas como ruidos fuertes, pérdida de sustentación, separación de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Otro miedo muy pegado al punto anterior es la ansiedad, que por lo general los niños aparecen en el momento de separarse de un protector o de un cuidador, en el caso más común de la mamá.
Como una de las últimas observaciones está el apoyo de los cuentos infantiles con los miedos infantiles. ¿Quién no tenía miedo de perderse hasta que leyó Paco el Chato? ¿O quién no tenía miedo de las arañas hasta que se enteró de que Witsi Witsi la araña podía tejer su telaraña y hasta que la lluvia se la llevó? Todos estos miedos, todas estas experiencias, y gracias al apoyo de los cuentos, es que estos miedos van evolucionando. Ya deja de ser un simple miedo a las arañas, a los animales, o un miedo a una pérdida, o un miedo a una experiencia nueva, y se transforman en algo totalmente diferente, en miedos que van evolucionando cada vez que esta persona o este niño en cuestión se va desarrollando.